a la acuicultura, que tienen su tarea en vistas a la acuicultura en términos de fiscalización, de control, que es muy importante que se vayan actualizando, que todos nos vayamos actualizando, intercambiando, y poder contar hoy con ellos, y a posteriori vendrá Patricia Noguera, que también nos ilustrará sobre la parte más de sanidad. Una cosa que me olvidé mencionar: va a haber algunas personas en el Zoom mirando, presenciando este encuentro a través de la virtualidad. Bueno, sin más, pero sí recalcando la importancia, como una de las actividades productivas más preponderantes y con más potencial. Creo que esta actividad, como otras que tenemos que ir generando hacia adelante, van a ser clave para sostener con buenas bases la acuicultura. Creo que eso es fundamental, y por eso este evento, y en la medida que podamos vamos a ir organizando sobre los temas que vayan surgiendo y que los productores o las instituciones involucradas a la acuicultura necesiten. Desde ese punto de vista vamos a ir acompañando nosotros, al menos hasta que estemos en el Ministerio de Producción e Industria. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están en forma presencial y virtual. Y si les parece, arrancamos. Muchas gracias de nuevo, Jean-Paul y Carolina. Perdón. Hoy te que- Previamente el video. Queremos mostrar otra Neuquén. Neuquén es tierra de desarrollo y oportunidades. Una provincia joven, con paisajes variados y aguas cristalinas de origen glaciar que crean las mejores condiciones para una acuicultura sostenible. Con una visión estratégica, el desarrollo de la acuicultura lleva más de 30 años en la provincia. El trabajo esmerado de los acuicultores, en conjunto con el acompañamiento del gobierno provincial, ha convertido a Neuquén en la mayor productora de salmónidos a nivel nacional. Producimos las mejores truchas del mundo, ya que hemos cuidado permanentemente y en conjunto con todo el sector productivo la sanidad y calidad de nuestras aguas. Por eso se ha logrado un estatus sanitario libre de enfermedades, contribuyendo a una actividad ambiental y económicamente sostenible. Un marco legal sólido y la seguridad jurídica que caracterizan a la provincia del Neuquén han sido claves para estos desarrollos. A ello se suman las políticas públicas que priorizan la articulación público-privada y el trabajo participativo, y promueven la generación de valor agregado local, empleo privado y arraigo. Hoy Neuquén llega a los mercados nacionales e internacionales más exigentes, posicionando la producción neuquina de truchas y el trabajo de su gente en el mundo. La Neuquén Acuícola, vamos más allá del horizonte. Ministerio de Producción e Industria. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bueno, ahora le damos la palabra a Jean-Paul, que es nuestro primer disertante. Jean-Paul, si te quieres presentar. ¿Aló? ¿Se escucha? Muy buenos días. Mi nombre es Jean-Paul Lorente. Venimos conjunto a Carolina Peters. Nosotros trabajamos en una compañía que es proveedora de semillas mejoradas en acuicultura a nivel global, de nombre Benchmark Genetics. Es una compañía británica. Por ahí les voy a contar al final de una de nuestras presentaciones un perfil de nuestra compañía. Trabajamos en la industria chilena hace muchos años. Gracias a contactos a través de algunos de sus colegas con los cuales hemos trabajado mucho tiempo, se generó esta visita y la posibilidad de compartir con ustedes desde nuestra perspectiva del mejoramiento genético, contestar o plantear desde nuestra experiencia qué significa tener, montar, disponer
de material genético mejorado y también desde una perspectiva de bajo riesgo sanitario, es decir, cómo acceder a un producto mejorado eh, que sustenta la producción, pero con bajo riesgo. Usaremos algunos elementos técnicos que vamos a compartir con ustedes. Abriremos temas probablemente de conversación referidos a la experiencia chilena respecto a este aspecto, que tiene relación a cómo evolucionó la industria chilena respecto al uso de material genético en el tiempo y cómo se estabilizó en los últimos años a la situación que hoy día tenemos. Que para usted probablemente es relevante a las preguntas que deben tener en una industria que está incipiente y que ustedes quieren modelar. Y en este aspecto, una de las máximas de practicar hoy día es lo que dice la canción de Serrat, bienaventurados aquellos que aprenden de los errores ajenos, porque hay mucha historia que nosotros podemos compartir con ustedes. Así que agradezco la invitación, es un honor para nosotros estar acá y desde nuestra perspectiva aportar con un granito de arena a lo que ustedes puedan tomar de nosotros y modelar una industria nueva, probablemente distinta a la que tenemos nosotros, focalizándose en aquellos aspectos competitivos que le permitan el desarrollo a la industria. Y como también, de alguna forma, los servicios públicos, el Estado, apoyan This meeting is being recorded. el desarrollo de una industria como la chilena. ¿Sí? Eso, muchas gracias. Sí, eso también funciona. Perfecto, ¿sí? Voy para allá. Me cambio el micrófono. ¿Ah? Y todo en la presentación, entonces. De acá, Sheinpol. Aló. Entonces, el tema que yo les voy a presentar tiene por título aspectos de mejoramiento genético en salmónidos y de alguna manera, si bien vemos algunos aspectos técnicos, es cuáles son las estrategias de abastecimiento de producción de productos mejorados que la industria de peces puede tener acceso. ¿Sí? Ahí, yo soy gerente técnico y de BRIN, de Benchmark Genetics Chile, que es la operación que tenemos en Chile, y ahí están mis datos por si alguien necesita tomar mi contacto, podremos conversar también si es necesario. Para contextualizar esta presentación, ¿por qué realizar mejoramiento genético o usar productos mejorados en una industria? Primero porque cuando uno mejora productivamente el techo, uno mejora el potencial genético o el techo productivo de un grupo de semillas, siempre el comportamiento de los peces va a ser como aparece en la curva. Siempre va a ir creciendo y aumentando en el tiempo. Y esa es una historia que se ha repetido prácticamente en todas las especies animales que conocemos, desde hace muchos años donde se realiza mejoramiento genético. Es una herramienta segura para mejorar resultados productivos en el largo plazo, por lo tanto genera un proceso, ¿cierto?, de mejora continua, y al disponer de productos mejorados, ¿cierto?, hay un mejor control de los aspectos productivos importantes. Siempre usar productos mejorados es como ir en un auto que va más rápido, y si un auto va más rápido requiere mayor foco nuestro para que uno utilice esa mayor velocidad. En este caso, si uno utiliza un producto mejorado, que es mejor que el que usé el año pasado, tengo que hacer mejores prácticas, tengo que usar mejor alimento, tengo que tener mejor manejo sanitario, etcétera, para que eso se traduzca en un beneficio productivo económico real. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, abajo ustedes ven en pollo de cerdo, esto grafica cómo ha mejorado en el peso a los 42 días en pollo, refiriendo a distintas líneas mejoradas en distintos años, 57-91 un ejemplo, pero 91 implica que es una línea mejorada que tiene mucho más mejoramiento que el 57, versus mejorar el alimento entre esos 2 años, y ustedes saben que el impacto de la genética en el largo plazo es gigantesco. O sea, cuando uno utiliza productos mejorados que va acumulando
potencial productivo en el tiempo, después de 10, 15, 20 años, ustedes tienen un producto totalmente distinto. Y eso se puede cosechar en el tiempo y en producción cuando uno está linkeado o está adjunto a un programa de abastecimiento de semillas mejoradas. ¿Me sigue? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes pueden ver esa figura que ven ahí, que es una pirámide, que tiene la estructura de un programa. El programa genético es como un motor. Acceder a un material genético mejorado es como el motor. Mientras más acumulación de genética tengo, mejor es mi motor. Y si mejor es mi motor, mi auto puede ir más rápido y por lo tanto, desde el punto de vista económico, cuando yo estoy linkeado a abastecimiento de genética, mi empresa tiene mayor probabilidad de tener mejores resultados en el tiempo. Y eso genera una competitividad y una sustentabilidad productiva, que es una ventaja competitiva. Ahora, todos los aspectos productivos relevantes para ganar dinero, referido a aspectos de crecimiento, control de enfermedades, etcétera, la genética no es una varita mágica, ¿ok? Es uno de los factores importantes para poder tener un buen resultado productivo que involucra medio ambiente, que ustedes lo han nombrado, tener un medio ambiente controlado y que tenga buenas condiciones o parámetros ambientales va a asegurar un buen performance, el uso de vacunas, nutrición, manejo, etcétera. Todo eso en conjunto, más la genética, genera un resultado productivo. Si yo no tengo algunos de esos factores en buenas condiciones, da lo mismo si use una genética que es como Superman, porque no me da lo mismo, no da un buen resultado. Es como la ley de los factores limitantes. Si hay un factor limitante, mi nivel productivo va a llegar ahí, aunque esté usando la mejor genética. Y eso es muy importante. También tiene que ver no solamente, y eso es conceptual, no solamente con aspectos productivos, también con aspectos normativos y legislativos. Cuando hay ciertas limitantes que afectan la producción, hay que analizarlas y revisarlas porque puede dejar de contexto cualquiera de los factores que estamos hablando aquí, y eso es muy importante. La que sigue. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Algunos aspectos de mejoramiento genético en salmones. Vamos a hacer referencia a algunos avances tecnológicos que hoy día están disponibles, que se utilizan profusamente en salmonicultura. Y vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la trucha, que es la especie que a ustedes más les interesa en este mundo. Lo primero que uno tiene que definir cuando uno va a usar una genética, compra una genética o quiere implementar un programa genético para beneficio propio, es definir qué es lo que yo quiero mejorar, cuáles son los objetivos de ese mejoramiento, qué atributos quiero mejorar en mi genética que me beneficie económicamente. Y por lo tanto, uno podría hacer una lista profusa, pero básicamente ahí hay un resumen de todos los aspectos que en distintas especies de salmonio se mejoran permanentemente los distintos programas genéticos. El crecimiento del conejo es lo más importante en las tres especies, salmosar, cojo y trucha. La conversión de alimentos, obvio, esos son los dos aspectos más importantes. Después viene aspectos de madurez. Madurez tardía es muy importante y uno de los temas que probablemente a ustedes también les interesa. Rendimiento de producto final que se ve en la planta, la eficiencia de uso de pigmento, también el pigmento es un costo importante dentro de la alimentación, etcétera. Lo importante aquí es que si ustedes hacen una evaluación productiva y son capaces de hacer una evaluación económica, podemos acá sentarnos y armar una lista gigante de distintos aspectos que les interesaría mejorar y podemos juntar una lista de 10, 15, 20, 30 atributos distintos. Pero en genética no alcanza eso, los recursos son escasos, en genética hay que focalizarse en las principales características que explican el 20% de los atributos, como aparece ahí, que explican el 80% del resultado económico. Y para ello es importante, al iniciar un programa, esto se hace muchas veces en forma subjetiva, pero ojalá con herramientas más científicas y técnicas, económicamente descubrir cuál es el atributo que mueve la aguja de mi negocio. ¿Ya? Y eso va a depender, va a ser a nivel de industria o a nivel de compañía. Y a nivel de productor, el productor tiene que saber muy bien cómo produce, dónde le aprieta el zapato para elegir qué genética va a comprar, porque cada genética o producto genético puede tener una combinación de estos distintos atributos que después tiene que ajustarse a lo que yo requiero.
Por lo tanto, definir, ¿cierto?, qué es lo que me importa es muy importante. Ahora, hay una diferencia entre objetivo y criterio de selección, ¿ya? El criterio de selección es la medición o el fenotipo directo que yo voy a medir para mejorar, por ejemplo, el crecimiento. Un criterio de selección puede ser el peso a la cosecha o un parámetro de crecimiento como el SIGR o el GF3, el rendimiento final, respecto a la eficiencia de los pigmentos en la dieta. Mi atributo o criterio de selección puede ser el filete de gallo o la planta o la concentración de artesanía, etcétera. Yo tengo que definir muy bien qué es lo que me es súper importante, porque con ello, teniendo claro que voy a seleccionar, con eso yo voy a implementar mi programa genético. Cuando uno define claramente cuáles son los atributos que van a mejorar, tiene una evaluación subjetiva y ojalá objetiva de cómo le mueve la aguja ese atributo o ese carácter a la economía. Por lo tanto, cuando uno evalúa genéticamente los objetivos para poder definir un objetivo, tiene que saber muy bien, si yo aumento en 1% un carácter que estoy seleccionando, tengo que saber cuánto reduce mi costo en la empresa o cuánta utilidad marginal le va a generar un 1, un 2, un 5% de mejora de ese atributo. Con eso es súper importante tenerlo porque cuando uno define el objetivo de mejoramiento, al seleccionar o al mejorar en un programa una población de peces, no lo hace solamente por un atributo, como dije, sino que por algunos pocos, pero yo necesito ponderar económicamente qué valor tiene cada atributo para generar un solo índice de selección. Por ello es importante aplicar este tipo de metodología, y una de las cosas que yo les voy a repetir varias veces en mejoramiento genético, no solamente para hacer mejoramiento genético, sino también para evaluar productos genéticos como usuario, es tener herramientas de análisis productivo, de datos productivos, de resultados productivos. Nosotros usamos una nueva metodología que hace unos 10 o 15 años estamos utilizando, que se llama bioeconomía, que a través del uso de los datos productivos que la misma empresa genera, es generar todo un sistema de modelación estadístico, matemático, que me permita simular situaciones productivas reales de mi empresa y cruzarlas con este tipo de herramientas para poder encontrar qué beneficio estoy obteniendo utilizando cierta genética, o generar una comparación adecuada, o ponderar correctamente este tipo de polinomios que yo les muestro ahí, que normalmente se usan en genética cuando uno selecciona por muchos atributos. Ahí sigue. Por lo tanto, los objetivos de mejoramiento deben ser de importancia económica, respetando esta aproximación de encontrar el 80-20, que la mayoría de los rasgos deben ser medibles, hay que definir qué debemos medir, ¿cierto?, con la mayor precisión posible. Normalmente estos atributos que nosotros estamos seleccionando están afectados por muchos genes, pares de genes, de efecto menor, y que además para remate están afectados por el ambiente, ¿ya? Entonces, cuando uno hace mejoramiento genético, implementa todo un sistema de trazabilidad, poblaciones, seguimiento, métodos de mejora, selección, etcétera, donde nuestro negocio como genetista es identificar la superioridad genética de un reproductor a través de los fenotipos que genera, su genealogía, y hoy día con la metodología que existen de nueva información genómica o genética que nos permite predecir qué reproductor produce mejor progenie. Y en base a eso, seleccionar y generar productos mejorados. Aquí sí. Ahora, los atributos que medimos son atributos de distinta naturaleza genética. Como dije, hay algunos afectados por muchos genes, se llaman poligénicos, y hay otros que están afectados por solo un par de genes. Y también hay casos intermedios. Eso nos permite, la que sigue, y ahí tenemos una serie de ejemplos que podemos ver en vacas, en cerdos, en peces. Por ejemplo, en peces hay una enfermedad en Chile que es viral, que es el IPM, que se ha descubierto que está determinado por unos 2 o 3 pocos de genes que explican más allá del 60% de la variación de la sobrevida. Y ese es un caso de un rasgo que no es monogenético, pero no es poligénico. Y poligénico, por ejemplo, el crecimiento, que tenemos que estar midiendo constantemente todo el tiempo para poder distinguir qué pasas son superiores. Aquí sigue. Entonces, cuando uno va a realizar mejoramiento genético, tiene poblaciones de peces que son candidatos.
a reproducción. Y los métodos que normalmente uno utiliza en mejoramiento genético por excelencia en muchas especies y en peces es la selección artificial, es decir, cómo yo selecciono en forma diferenciada aquellos animales que yo identifico que son superiores genéticamente, y por lo tanto, al seleccionarlos diferenciadamente, porque tienen mejores genes, genera una progenie un poquitito mejor para ciertos atributos. Por lo tanto, la selección es la metodología por excelencia que se utiliza en peces. Y aquí vienen las preguntas. ¿Cuál es el mejor animal? Refería a los atributos que yo quiero mejorar. ¿Y cómo mejoro esos? Entonces, la estrategia inicial es la selección artificial. No obstante, se puede usar el cruzamiento entre cepas que conocía o líneas genéticas diferenciadas, y también la migración, que es lo que ustedes hoy día básicamente utilizan, porque están importando ovas permanentemente de proveedores de genética que vienen de fuera. Todo el tiempo están importando lotes de producción de ovas, de programas genéticos probablemente, y que cada año debiera ser un poco mejor que el año anterior, porque si viene de un programa genético, está constantemente, tiene stock mejorando constantemente. Ahora, la selección es la forma que nosotros utilizamos de mejorar nuestros stocks y nuestros productos. Pero para poder hacer selección es necesario disponer de variabilidad. Si ustedes van a una jaula de trucha, que hoy día tienen disponible en los lagos, van a una jaula y no van a encontrar puros pescados de 5 kilos, van a encontrar pescados de 5, 3, 2, 1, van a encontrar una variabilidad fenotípica que pueden medir. Ahora, esa variabilidad está explicada porque hay variación en la parte genética de esos peces, pero también porque hay diferencia en el ambiente. Por lo tanto, lo que sigue, cuando uno mide una población, mide su fenotipo, que está en este gráfico de la curva de Gauss para peso cosecha, y son datos reales, puede haber una variación de esta forma a través de un fenotipo, pero esa parte del fenotipo está dado por la parte genética, definido aquí por G, y por la parte ambiental. Por lo tanto, un fenotipo está determinado por su parte genética y ambiental. Si lo lleva a nivel poblacional, puedo tener una variación fenotípica, genética y ambiental. El tema es que, si uno particiona ese fenotipo en lo que es genético y ambiental, hay una parte genética que está determinada por A, que es aquella parte de su genética que es heredable a la descendencia. Y esa es la parte que nosotros permanentemente, como yo les explicaba antes, estamos tratando de descubrir en los candidatos que tenemos. ¿Qué parte de las diferencias que uno observa en un fenotipo, ¿cierto?, en un reproductor, es transmisible a su descendencia? ¿Qué parte de ese fenotipo es A? Esa parte A es transmisible a la descendencia. Por lo tanto, nosotros una de las cosas que hacemos permanentemente en las poblaciones que estamos monitoreando es determinar ese parámetro que se llama heredabilidad. ¿Qué parte? Y para eso necesitamos tener toda una estructura poblacional e información, y la calculamos para cada atributo. Es un parámetro poblacional de nuestras poblaciones de mejoramiento, o de cualquier población de mejoramiento que uno establezca, va de 0 a 1 en porcentaje, y me dice qué parte de la diferencia que usted observa de un reproductor se puede transmitir a la descendencia. Y ahí ustedes ven las habilidades calculadas que nosotros hemos determinado para distintos atributos que nosotros monitoreamos y seleccionamos, como el crecimiento, por supuesto, que tiene una realidad de un 30 o 40%, pero también resistencia a distintas enfermedades que nosotros tenemos en Chile, como el SRS, el Caligus, el BKD, el PRD, también rendimiento de filete, contenido de grasa, el porcentaje de gris equivale aquí a la madurez tardía, y son todos valores que nosotros usamos para saber, ok, por este atributo yo puedo seleccionar y hacer mejoramiento, o necesito esos parámetros para hacer la evaluación genética de mis reproductores. Por otro lado, también existen otros parámetros importantes de definir, como las correlaciones genéticas. Si yo mejoro un atributo en un sentido, muchas veces otro carácter relacionado también se puede afectar, porque hay genes en común que afectan uno u otro carácter. Y la forma de evaluar eso es a través de la correlación genética, que va entre menos 1 y 1. Si una correlación genética es de 0, quiere decir que todos atributos no están relacionados y puedo seleccionar uno sin afectar el otro, y viceversa. Por ejemplo, entre crecimiento y contenido de grasa hay una correlación alta positiva de 0.53, que significa que al crecer los pescados aumenta el contenido de grasa de los peces.
por ejemplo, positivamente un pescado que crece más rápido convierte con un valor de conversión más bajo, es decir, es más eficiente en la conversión de alimentos, lo cual es muy deseable. Y otras relaciones que existen. Todos estos parámetros genéticos, habilidades, correlaciones, son necesarios de conocer en nuestras poblaciones de mejoramiento porque las tenemos que usar para evaluar cada uno de estos atributos. ¿Lo que sigue? Y así uno va, en base a esta información, va a poder calculando estos valores de A que yo les decía para cada reproductor, y al disponer con esos valores genéticos de cada atributo que yo selecciono, tengo elementos para seleccionar individuos en base a atributos que después yo puedo reportar como he mejorado. Aquí sigue. Ahora, la respuesta a la selección, hay una formulítica típica que uno utiliza cuando uno mejora, es que al mejorar una cantidad de reproductores seleccionados que está puesto en la curva de arriba, yo genero una progenie que en alguna forma mejora un poquito la media de la población en la próxima generación. Esa es la respuesta que yo puedo obtener de una generación a otro. Y esa respuesta depende de la heredabilidad, como yo se las atribuí, y depende de otros parámetros como la variabilidad fenotípica que uno observa en el atributo. Mientras más variabilidad uno tiene en mi población, más respuesta a la selección puedo tener. Y también a la intensidad de selección, quiere decir qué porcentaje de la población yo estoy seleccionando respecto al total. Para eso yo necesito poblaciones de candidatos más o menos grandes. Hoy día, y si los pongo en contrapunto, hoy día en Chile, por las restricciones sanitarias que tenemos, todos los reproductores, en la mayoría, no todos, pero es casi una obligación hoy mantener reproductores o nuestros stocks de candidatos en condiciones, en tierra, en condiciones muy bioseguras. Pero donde tenemos limitantes en la cantidad de reproductores que podemos tener. Por lo tanto, cuando yo busco ese porcentaje bajito, es más difícil cuando tengo que estar obligado a tener menor candidatos porque tengo un espacio limitado en una piscicultura cerrada, que si tengo peces en jaula, como ustedes hoy día que ustedes en una condición sanitaria prácticamente es como el cielo para nosotros, pueden tener reproductores en jaula y en cantidad suficiente que les permita tener intensidad de selecciones muy atractivas para generar productos mejorados con valores altos. Y por supuesto, si yo mejoro un atributo en un sentido, porque hay una correlación genética, puedo afectar otro atributo como se expresa en este carácter. Por lo tanto, la siguiente. Aquí tengo alguna respuesta a la selección en porcentaje. Es interesante ver que la selección opera muy bien en atributos como el crecimiento. Cada generación en distintas especies se pueden obtener valores que van normalmente sobre el 10% de mejoramiento respecto a la generación anterior y más. Y mientras más alta uno puede hacer, o sea, existe una variabilidad genética suficiente en crecimiento para tener respuestas atractivas y que puedan ser vistas en producción lo antes posible. Ese es un tema interesante porque a veces no hay suficiente variabilidad genética, hay respuestas positivas, pero no son tan grandes como para hacer fácil que se vea esa mejora en producción. En producción, al menos nosotros tenemos la experiencia en general, y en muchas especies ocurre lo mismo, que las variaciones ambientales de un año a otro son importantes, son grandes. Y muchas veces si ustedes tienen reportado una mejora de una generación y lo van a ver a producción, no lo vean. ¿Por qué? Porque por distintas condiciones ambientales, porque el alimento era más malo, porque tuvieron una condición sanitaria más mala, etcétera, por distintos factores que no dependen de la genética, no se pudo expresar la genética. Entonces, mientras mayor es la variabilidad genética que observa, la probabilidad de no ver esa mejora es más baja. ¿Se fijan? Por lo tanto, es importante siempre ver eso. ¿Cuál es la estructura de un programa genético? Esta pirámide, ¿cierto? Cuando uno tiene un programa genético, lo que hace es generar un núcleo, que es una población de peces con trazabilidad completa, y uno identifica a uno por uno los pescados, conoce el carnet de identidad de cada uno, y genera poblaciones genealogizadas con genealogía conocida. Al tener poblaciones genealogizadas con fenotipos de los distintos atributos que tenemos, y hoy día con una serie de información genómica que existe, es posible estimar con precisión estos valores genéticos predictivos de cada atributo que queremos mejorar, y por lo tanto generar productos mejorados que vienen con información genética de mejora. Eso es muy importante. Cuando uno compra un pez que viene de un programa genético, ustedes compran una ova que debiera venir con un potencial productivo descrito.
este pescado debiera crecer, no sé, un 12, un 15, un 12, un 13, un 14% más que una generación anterior. Información que a ustedes les permita poder seguir o validar productivamente después. Eso es muy importante. Y también, no, todavía no. Y la anterior, y también hay una fase de multiplicación. O sea, uno genera un núcleo que va acumulando el proceso de mejoramiento mismo, pero ese mismo núcleo genera grupos hermanos sin marcaje, que vienen de los mejores peces, cuyo objetivo es masificar. Es decir, ese lote es un lote de reproductores mejorados con una información genética ya aprobada, cuya función es producir ova masiva, que va para producción y que permite en forma plástica y flexible producir el volumen de ovas que se requiera para un plan de producción específico o de una industria. Por supuesto, eso, la multiplicación abastece a producción, y el benchmarking tiene que ver con lo que yo le estoy hablando. Cada persona que tiene un producto, que recibe un producto mejorado, puede seguir productivamente sus peces, conociendo sus datos productivos y haciendo un análisis de cómo esas mejoras que le vendieron se están utilizando o no en producción. Aquí sigue. Así, un programa genético genera esta estructura de manejo, porque uno genera cruzamiento específico, genera una estructura de familia, tiene un diseño, marca una cantidad de pescados por familia para distintas cosas, para el núcleo, para grupos informativos de los distintos atributos, que permite generar este ciclo de generación de información, de consolidación de información, de análisis genético y selección, que no termina nunca. Y cada proceso reproductivo, el núcleo va acumulando un proceso de mejoramiento adicional y va generando multiplicadores todos los años, que después de 3 o 4 años va a generar ova masiva con mejoramiento para producción. Aquí sigue. Se genera un sistema de información muy complejo, muy grande, que se integra en este proceso de evaluación genética, y que cada programa genético debe tener, dependiendo del nivel de tecnología que aplique, operando permanentemente para realizar eficientemente los procesos de información, pero sobre todo también aportando información del potencial productivo de los peces para los clientes, para que ellos puedan evaluar cómo estos funcionan y cómo se usa la genética. Aquí sigue. Este es el mismo proceso en que esto va ocurriendo. Ahí ustedes ven, se recoge mucha información fenotípica en campo, se mete en una base de datos, se mezcla con información de genealogía, información genómica que hoy día está disponible, lo mete en una juguera, hace una evaluación, genera un ranking de peces con estos distintos atributos productivos, y va generando procesos de selección que se van acumulando en el tiempo. Y en cada evento se genera un núcleo donde se maximiza la ganancia a un nivel de inbreeding controlado. Vamos a ver qué es el inbreeding. Y un grupo de multiplicación, que de ese mismo grupo de peces seleccionados, el objetivo es básicamente maximizar la mejora genética en los atributos que nos interesan para que esos peces después vayan a producir. Esos multiplicadores son los que absorben, y es muy importante, todas las biotecnologías hoy día disponibles que se pueden aplicar: triploidización, neomacho, etcétera, criopreservación, para complementar el proceso de mejoramiento. No lo reemplaza, eso es muy importante. El proceso de mejoramiento que les estoy describiendo es un proceso continuo y que va acumulando genética todas las generaciones. Las biotecnologías son herramientas complementarias que permiten dar pequeños saltos adicionales para ciertas cosas. Lo que sigue. Ahora, ¿cómo yo voy a producción? Puedo ir a producción a través del núcleo, que es una población de peces agotada. Muchas veces los núcleos que uno genera no son más de 10.000, 15.000 pescados, y generan peces potencial que van a reproducción, por ejemplo, 3.000, 2.000, qué sé yo, 4.000 hembras que podría yo desovar eventualmente. Pero va a depender de la escala de ovas que yo necesito abastecer, si yo puedo generar ovas directamente mejoradas desde el núcleo o no. Si yo tengo una baja producción de demanda, bueno, probablemente a partir del núcleo, seleccionando parte del núcleo, puedo abastecerlo, pero si es mucho el volumen, yo tengo que hacerlo a partir de multiplicadores. ¿Qué ventaja tiene la multiplicación? Que yo solo estoy usando lo mejor de lo mejor. En el núcleo tengo que usar lo mejor, lo uso va a ser el nuevo núcleo, pero de acuerdo a la disponibilidad que tenga, voy a usar quizás de la mitad para arriba de la media peces para producción, y por lo tanto
claro, mi expectativa de lo que llegue a producción va a estar cerca de lo que estoy generando en el núcleo. Pues si hago multiplicadores, siempre el multiplicador puede garantizar la misma mejora que tengo en el núcleo en producción, pero incluso puede ser mayor. Y eso es una buena estrategia de reducir el tiempo de lo que llega a la genética de producción utilizando multiplicadores. Pero para eso necesito espacio. Porque al tener multiplicadores, tengo que tener población núcleo y multiplicadores conviviendo al mismo tiempo. Y eso es importante tenerlo en consideración. Y ahí se fijan ustedes que, ahí está bien, al generar un nuevo núcleo, genero un núcleo y puedo generar un multiplicador. La criopreservación hoy día es una herramienta que se utiliza igual que en vacas en salmones, por lo menos nosotros lo tenemos implementado de esa forma. Un macho criopreservado puede fertilizar hasta 3 millones de ovas, uno. Y por lo tanto maximizar el uso lejos de los mejores machos que tenemos en el tiempo. Y eso es lo que hacemos nosotros. Esta estructura que les estoy mostrando yo acá es lo que hacemos nosotros en Chile. Tenemos multiplicadores y núcleos, y el multiplicador, cierto, que llega a producción, llega con la generación inicial de la primera generación, y usando criopreservación usamos la siguiente generación del mismo núcleo, utilizando los mejores machos todo el tiempo. Por lo tanto, con eso somos súper eficientes en utilizar siempre lo mejor de lo mejor en genética. Con esta estructura, la que sigue, lo que vamos a ver, la siguiente, es que cuando uno maneja un ciclo trucha, en este caso, que normalmente nosotros conocemos que puede ser un ciclo de 3 años, quiere decir que tenemos que generar 3 líneas de selección, ¿cierto? Como es cada 3 años, para tener ovas todos los años mejoradas, y como el reproductor se reproduce cada 3 años de lo que vamos a generar familia, bueno, tengo que tener 3 líneas de selección. Y cada línea de selección tiene que tener un núcleo o un multiplicador. Y esta es la estructura que uno tiene que tener súper clara cuando genera un programa, ¿ya? Y cómo lo evalúa después en producción. Porque fíjense, este es el ejemplo de arriba, del caso del programa de Aquagen, que es el programa más antiguo que partió en los años 70 como un proyecto. Y se fijan que hoy día, hasta el año 2010, prácticamente tenía casi 12 generaciones de selección. Pero la generación 0, que es la con la que yo partí, ocurrió en 3 años. Por lo tanto, yo el año 72 al 73 yo no tuve un proceso de mejora, ¿se fijan? Sino que generé la segunda línea. Y en los primeros 3 años generé las primeras 3 líneas. Recién en el 75, 76, 77 estoy empezando a acumular una generación de selección. Por lo tanto, es muy importante tener clara esta figura cuando uno está accediendo a genética, para saber qué está evaluando en producción. ¿Se fijan? Porque hay un desfase en el tiempo. Lo que llega a producción normalmente va casi una generación atrás de los stocks que yo estoy mejorando en el núcleo o en los multiplicadores. Por lo tanto, la información que ustedes tienen que exigir cuando compran genética tiene que estar muy bien tabulada de qué viene y cuánto para poder evaluarlo en producción. Lo que sigue. La respuesta a la selección ocurre de esa forma. Permanentemente se va generando mejora que se acumula. La mejora en cada generación no es tan estrafalaria, es poquito pero se acumula, pero en 2 o 3 generaciones ya tienen una acumulación muy importante. Y la biotecnología se utiliza en los multiplicadores que permite un pequeño salto, pero tiene que estar ligado a un programa genético. Si no está ligado, al usar una biotecnología y la utilizan permanentemente en el tiempo, va a ser una línea continua que no va a ir mejorando. Tiene que estar ligado a un programa. Ahora, cuando uno evalúa en el tiempo la respuesta fenotípica respecto a la genética que uno va utilizando, eso, en ese gráfico que ustedes ven ahí, la línea azul es la mejora acumulada que uno puede pesquisar del valor genético del atributo de peso, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo, el caso de pollo, básicamente el peso de pollo. Y en fucsia está la respuesta del mismo atributo fenotípica. Entonces, ustedes van a ver que esa variación fenotípica es debido al ambiente. Cada año cambia el ambiente de alguna forma, a pesar de que sea pollo, donde toda la producción de pollo está hipercontrolada en términos ambientales, pero pueden haber variaciones importantes. Por lo tanto, cuando uno ve cuál es el resultado global de un programa genético, se ve en el largo plazo, porque en el largo plazo la respuesta de la parte genética que está ahí con la línea azul versus la fenotípica es consistente, va aumentando. Pero en el corto plazo es difícil. Ese es un tema que nosotros como mejoradores, con los productores, nosotros enfrentamos productores en Chile que son súper exigentes, compran, pagan por los huevos y quieren ver resultados al tiro. Entonces esa es una
permanente lucha que nosotros estamos generando información para poder mostrarles que los productos que les vendemos sí producen un efecto productivo, a pesar de esa variación ambiental. En salmones la variación incluso es mayor, que está graficado ahí en forma conceptual. Por lo tanto, es súper importante tener un sistema de datos productivos, de análisis productivo, que acompañe el uso de la genética, porque con eso, de alguna manera, en el corto plazo vamos a ser más capaces de poder identificar cuál es la responsabilidad de la genética en lo que estamos usando y cuál es la responsabilidad de otros efectos ambientales que están ocurriendo, diferencias de dieta, estrategia productiva, etcétera, que nos permita realizar un buen análisis desde el punto de vista de cómo yo estoy usando mi genética. Ese es otro factor. ¿Tengo muy buena genética, pero la estoy usando bien o no? ¿Estoy usando el beneficio que compré o no? Por lo tanto, eso es lo que nosotros hoy día hacemos en nuestra compañía a través de herramientas bioeconómicas. Es acompañar al productor con las uvas que les vendemos para hacer un seguimiento productivo desde ojo hasta producto final de cómo ese producto se está comportando productivamente, haciendo mensualmente un seguimiento que nos permita identificar causas ambientales que se generan en el proceso. En trucha y en salmones lo mismo, que una crema en agua dulce y después de un año nadie se acuerda. ¿Ah? No, es que a estos pescados les pasó tal cosa y hubo un brote o aquí, pero nadie se acuerda cuando ve los datos productivos. Entonces, el registro en tiempo real ayuda mucho al análisis final de los datos. Y sigue. ¿Cómo parte un programa? Si yo tengo un programa, eso es una cosa que también quizás sea relevante para ustedes. Si yo voy a iniciar un programa y no quiero comprar más genética, tengo que partir con una población inicial a partir del cual voy a generar mi generación cero, de mis 3 líneas. Y necesito conocer, tengo que iniciar con cepa o stock, ¿cierto? Que tenga suficiente variabilidad genética. Ya hablamos que la variabilidad es súper necesaria porque es nuestro insumo inicial para hacer selección. Si no hay variabilidad, no hay genética, no hay mejora y todos nosotros genetistas nos vamos para la casa jubilados, si no hay variabilidad. Se necesita. Conocer bien el performance productivo es muy importante. Partir con stock que sean productivamente probados y que se ajusten a mis condiciones productivas es un gran paso adelante y ahorra mucho tiempo si yo parto con cepas malas. Definir tamaño del núcleo suficientemente grande es una cuestión de diseño y también con grupos de peces lo menos emparentados posible y por supuesto libres de enfermedades. Para eso hoy día existen herramientas bastante interesantes como herramientas genómicas que hoy día han sido desarrolladas que permiten en base a stocks o reproductores que yo tenga disponibles del cual no conozco mucho, realizar estudios genéticos que nos permitan primero evaluar variabilidad genética de distintos stocks. Este es un ejemplo que nosotros hicimos en Salar con una PhD donde evaluamos distintos stocks de Salar de origen europeo, escocés, norteamericano, en que vimos cómo se diferenciaban entre ellos y mientras más distintos mejor, y dentro de cada población qué tan variables eran y por supuesto qué tan emparentados estaban. Por lo tanto, esa es una información súper interesante y es un gasto que cuando uno parte deberá hacer para asegurar que tiene una base genética suficiente para hacer un programa de cría. Por supuesto, conocer los datos productivos de los stocks que tengo. ¿Ya? Mientras más información tengan eso, más le voy a chuntar con mi programa. ¿Aquí sigue? La validación productiva tiene relación hoy día para nosotros con implementar herramientas bioeconómicas. ¿Y qué significa eso? La bioeconomía básicamente hoy día es disponer de profesionales que manejan, que son agricultores, de mucha formación estadística y matemática que permiten modelar los procesos productivos a partir de los mismos datos productivos que las empresas generan, ambientales, productivos, tecnológicos, que los integran en un sistema de simulación con una aproximación de análisis de sistema que permite estimar, por ejemplo, los objetivos de mejoramiento formalmente, realizar seguimientos productivos a partir de productos mejorados, que es lo que yo les estaba hablando permanentemente, y realizar benchmarking. Y eso es una de las cosas más importantes. A pesar de que ustedes tengan un programa genético propio, como industria, siempre es necesario seguir evaluando la genética de la competencia. ¿Cómo está mi producto respecto al resto? Esto es una cuestión permanente y siempre van a aparecer genéticas disponibles que sean atractivas, que sean iguales, mejores o peores que la mía. Me va a permitir decirme, bueno, aquí estoy ubicado yo, este es mi producto, o si hay una genética mejor que la mía, que me puede servir, bueno, ¿cómo la uso? Eso también es parte de la mejora continua.
La mejora continua, por esencia, está dado al tener un programa genético asociado a mi proceso productivo, pero también asociado a un programa de benchmarking que yo permanentemente permita poder evaluar distintas genéticas. Aquí sigue. Ahora, asociado a los procesos de selección, impajaretablemente ocurre, aunque no queramos, el aumento en inbreeding. ¿Qué es lo que es el inbreeding? Es el aumento de homocigosis en mi población, de los distintos genes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Porque lo que ocurre cuando yo apareo o cruzo individuos que están mayormente emparentados. La genética o la selección es imposible que eso no ocurra. Lo que uno hace en genética básicamente es cómo yo implementamos siempre algoritmos que nos permitan obtener las máximas ganancias posibles, pero a un nivel de inbreeding, de aumento de inbreeding súper controlado. Y para eso necesito conocer la genealogía. Si no tengo el conocimiento de genealogía, es imposible controlar el inbreeding, salvo que cruce dos cepas que reconocidamente sean muy distintas, que ya las haya estudiado en algún minuto y que las cruce como producto final. Si no, es muy riesgoso. Y el aumento en inbreeding lo que hace es aumentar la probabilidad de expresión de genes recesivos de efecto negativo, ¿cierto? Y eso se manifiesta como una baja en los performance de rasgos de sobrevivencia y otros más, que en conjunto se define como depresión endogámica. Eso es lo que uno trata de evitar cuando se acumula inbreeding. Ahora, el inbreeding por sí solo no es malo, porque yo podría fijar una cantidad de genes por un atributo que yo quería, ¿cierto? Que crece súper bien o es inmune al hongo per se, porque fijé los genes, ya no me tengo que preocupar más de eso. Pero no me generó ni un problema negativo. Pero sí, depende de la carga genética de la población que yo esté trabajando, pueden aparecer estos genes letales o subletales que sí me generen problemas. Por lo tanto, el inbreeding en el largo plazo uno siempre tiene que controlarlo. Ahí están los niveles de inbreeding recomendables aumentar por generación, y eso solo es posible realizar en los núcleos. ¿Ya? Por eso es tan importante estar asociado a un programa genético y no generar stock así libre y reproducir como uno quiera, porque nunca va a tener conocimiento real de cómo va con esto. Un aspecto importante de considerar también cuando uno utiliza genética de distintos tipos es lo que se llama interacción genético-ambiental. Y eso ocurre cuando un genotipo, ¿ya? Que está expresado por el genotipo 1 y 2 en estas curvas, se generan diferencias de performance entre ambientes distintos. Cuando se genera un cambio de ranking o de ordenamiento de un genotipo con otro en ambientes distintos, es cuando ocurre esta interacción genético-ambiental. Y eso es pésimo, porque yo selecciono en ciertos ambientes específicos. Y cuando esto existe, tengo que cambiar mi diseño de mi programa y probablemente tener réplicas de mis familias en distintos ambientes donde yo voy a vender OAS. En trucha eso ocurre mucho, y lo vamos a ver a continuación, porque en trucha hay distintos genotipos, distintas cepas que tienen distintas características o distintos atributos mejorados. Principalmente hay muchas diferencias en el timing de desove, cepas que desovan en otoño, otras que desovan en primavera, y que además llevan en el carro cada una distintos atributos. Por lo tanto, si yo llevo mis distintas cepas, en este caso de distintas condiciones, a mi condición productiva, voy a ver diferencias importantes. Y eso se llama interacción genético-ambiental. Cuando hay cambio en el ranking, me tengo que preocupar. Y esto también tengo que medirlo. ¿Y cómo lo mido? Poniendo una copia de mis núcleos que llamamos centinela, que sean informativos de las distintas condiciones productivas que yo estoy abasteciendo, y calcular lo que llamamos correlación genética del mismo atributo en distintas condiciones para ver si hay o no interacción. Y eso es parte de los monitoreos que hay que realizar. La que sigue. Esto es muy relevante hoy día en nuestro caso porque los stocks de genética, a uno anterior. Fíjense que los stocks de genética antes en Chile, como se puede hacer acá hoy, los reproductores se medían en crecimiento básicamente en las mismas condiciones productivas que se producía. O sea, teníamos pescados en mar, en jaula, reproductores, y a partir de eso medíamos el mismo atributo de crecimiento que lo que se usa en producción. Por lo tanto, cuando seleccionábamos los núcleos a partir de peso medido en mar, no estábamos cometiendo ningún error respecto a lo que después mejorábamos y reportábamos. Pero, la que sigue. Hoy día, como tenemos que tener reproductores confinados en tierra, la condición ambiental es totalmente distinta a la que ocurre en el mar. Por lo tanto, el atributo de crecimiento en piscicultura no es el mismo que en mar. Y por lo tanto, sí ahí puede ocurrir una interacción importante. O sea, el ordenamiento de ranking de las familias medidas solo en agua dulce y en mar, seguro cambia.
y eso lo hemos medido. Por lo tanto, eso implica para nosotros mandar informantes de las mismas familias al mar para colectar información profusa de esas condiciones ambientales para dar cuenta de esta situación. Por lo tanto, cuando uno diseña un programa y arma un programa, tiene que fijarse en todas estas cosas. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Dónde voy? ¿Cómo llego? A través de implementar un programa, un sistema de evaluación genética, de trazabilidad, estimar los valores genéticos a través de distintos métodos, utilizar biotecnología que permite llegar rápidamente a producción con las mejoras logradas, realizar los procesos de selección formalmente y trazabilizar los grupos mejorados en mar para poder hacer seguimiento de los productos que yo estoy entregando. Esto es mucha tecnología, es mucho trabajo y es mucho dinero de invertir. Y si no tiene un beneficio económico en producción, no sirve de nada. Por lo tanto, siempre hay que estar monitoreando las mejoras que uno logra pesquisar a nivel productivo. ¿Y sigue? Avances tecnológicos que hemos tenido, mucho. A nivel de, después de la secuenciación de salmón que ocurre entre el 2009 y 2016, aumenta profusamente la disponibilidad de información genética a través del desarrollo de estos chips que estoy mostrando ahí. Nosotros podemos, en caso de salmones, casi conocer los genes que afectan a los atributos que hoy día seleccionamos. En el esquema que yo le estaba contando antes, yo no conozco los genes en particular. Yo solo estimo los valores genéticos a través del fenotipo y la genealogía, pero no conozco los genes. Hoy día, a través de estas herramientas genómicas, puedo sí conocer los genes y los genotipos de cada uno, que es información adicional que me permite aumentar mi precisión al calcular los valores genéticos. Así que eso es una herramienta que hoy día existe para cojo, patrucha y salar, que está disponible para los programas genéticos que hoy día se usan en las casas genéticas. La que sigue. Al menos en Chile y en Noruega tenemos y hemos desarrollado una plataforma muy consolidada de estaciones experimentales que son capaces de medir y han desarrollado modelos de desafío a las distintas enfermedades que hoy día tenemos, a partir del cual generamos los fenotipos que los programas pueden registrar y a partir de los cuales generar productos mejorados por estos distintos atributos de resistencia a enfermedades. En Chile hoy día tenemos al menos todo de estaciones experimentales grandes que usamos permanentemente para desafiar peces por BKD, SRS, hasta hace poco PRB, Calibus, y otras enfermedades como Aeromona, FLAO, etc. Y la que sigue. Este es uno de los chiches que más nos orgullece. Nosotros hoy día tenemos implementado un sistema de criopreservación a partir de pajuela, utilizando la misma tecnología que se usa en vaca, y somos capaces de fertilizar toda nuestra producción a partir de semen criopreservado de los mejores machos de la última generación de nuestro núcleo. Y eso es increíblemente poderoso porque usamos lo mejor de los mejores machos, por lo tanto nuestras presiones de selección vía macho es muy alta. Podemos flexibilizar qué productos genéticos generar al cliente y ser eficiente desde el punto de vista productivo de ovas porque no necesitamos muchos machos. Y ese es un espacio que se utiliza en la piscicultura, espacio para machos. Así que desde ese punto de vista hoy día nos ha permitido implementar esta estrategia de producción que yo les describía a partir de la generación del núcleo y usar machos de la última generación y que está disponible en los procesos productivos que nosotros tenemos aplicados a nivel global. Aquí continúa. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves de un programa de mejoramiento exitoso que tenga objetivos de mejoramiento claros y ajustados a los requerimientos del usuario? Definir pocos rasgos con variabilidad genética suficiente, porque eso permite que se vea rápido los beneficios a nivel productivo. Tener una población base de calidad, hay que gastarse tiempo para tener eso. Y pesquisar las poblaciones con las que vamos a partir. Tener diseños de un programa adecuado para ver todo desde el punto de vista del control del ambiente y sistemas de registro, bases de datos adecuados, metodología de evaluación genética adecuada, una estrategia de multiplicación eficiente, un soporte permanente de gente especialista en esto. Complementar adecuadamente las biotecnologías existentes, trazabilidad de los productos mejorados para hacer un buen seguimiento productivo en tiempo real, implementar en forma efectiva las últimas tecnologías disponibles, operar bajo estrictas normas de bioseguridad, porque eso le da sustentabilidad al abastecimiento de ovas mejoradas. Y eso es muy importante. O sea, tener normas de bioseguridad, estar bajo un sistema de calidad que involucre
manejo sanitario y bajar el riesgo sanitario, le da sustentabilidad a la industria. Estos programas tienen que estar respaldados, tienen que tener réplica en lugares distintos, porque imagínense estar 20, 30 años con un stock y me queda un desastre, una piscicultura y no tengo backup, o sea, me suicido. Imagínense 30 años trabajando, ¿qué uno hace con eso? Pierde todo, tiene que tener respaldado este tipo de trabajo. Y lo otro, que es muy importante, que la operación de estos programas debe estar ligada a una gran demanda de OA, porque es la forma de financiar esto. Mayor demanda de OA es un mayor volumen de OA en que el costo de operación de un programa se diluye y es eficiente desde el punto de vista del costo y del pago. O sea, el costo de una OA, en el costo de una OA, el programa genético, dependiendo si es solo proveedor de OA, puede fluctuar entre un 30% hasta un 15%, dependiendo del volumen. Entonces, es muy importante que estos programas estén ligados a un gran volumen de producción de OA para que sea sustentable. El programa es de largo plazo, de muy largo plazo. Cuando uno inicia un programa tiene que pensarlo así. Vamos al caso de la trucha. Ustedes ya conocen, la trucha tiene origen norteamericano, es de gran adaptabilidad, prácticamente en todo el mundo está adaptada la trucha. Existen dos formas conocidas, una variedad que no migra al mar, que es básicamente la trucha de agua dulce de río, que es un pez de menor tamaño y menor condición, que es la que se utiliza normalmente para pansize, pero también hay una variedad anádroma que migra al mar, que es la steelhead, ¿ya? Donde uno puede llegar con pescados mayores. La experiencia de Chile es que toda la producción de Chile, que se produce un pescado de 3 kilos, cultivado en mar o estuario, partió con estos dos tipos, pero se consolidó utilizando la variedad de agua dulce. ¿Ya? Nuestro origen, básicamente mayoritario, es europeo. Y se consolidó utilizando al final, si bien partimos en centros de mar, por los grandes altos niveles de desaptabilidad que existían en agua de mar, se terminó produciendo básicamente sectoras estuarinas, donde el nivel de desaptabilidad definitivamente es menor y permite utilizar esta variedad de cepa. Aquí sigue. Como ustedes ven acá, se ha generado en el tiempo diversas cepas, ¿ya? Tanto porque vienen de poblaciones de SOA distintas o porque han habido iniciativas de selección distintas y se han generado muchas cepas que tienen distinto perfil productivo, donde la mayor diferencia que uno observa es en el timing de SOE y que se ha convertido para muchos productores de OA en el principal driver que maneja el uso de la genética que usan, tener disponibilidad de OA todo el año. Hay empresas, y no voy a nombrar globalmente empresas que focalizan su abastecimiento utilizando cepas distintas. ¿Por qué? Porque tienen timing de eso distinto, pero están asociados a un perfil productivo diferente, que puede ser útil o no para un productor. Si uno ve el flujo de la genética a nivel global, ¿vale? Hacia Sudamérica, y esto focalizado en Chile, y probablemente usted en algo parecido, ha venido básicamente de Norteamérica, donde las principales cepas o orígenes han sido esas, y más profusamente desde Europa, donde prepondera la cepa noruega, que en este caso es en el NLA, o también uno de los proveedores más importantes era Aquagen o Gosland, pero principalmente de Dinamarca. En Chile, profusamente, se trabajaba con un broker, que más que era una cepa, era un broker que compraba distintos orígenes de pisciculturas pequeñas en Dinamarca que se llamaba Cofrax. Entre ellos, uno de ellos era Trachel, ¿ya? Que es probablemente una que ustedes utilizan acá. Pero habían distintas pisciculturas que producían en forma artesanal y bueno, y este broker juntaba los volúmenes que requerían los distintos productores y por lo tanto ahí había alguna diferencia. Y de esa forma se fue generando un stock de reproductores más bien informal de trucha que se basaba en la cepa noruega y la cepa danesa en este esquema. Hoy día los principales proveedores de trucha y son ejercicios están ahí, son los mismos. Trauloch es lo que básicamente viene desde Norteamérica,
Lo de broma que está asociado a Trachel está ahí a través de Trachel y bueno, Aquasearch. Aquagent tiene su propio stock disponible, que está tanto en Noruega y en Chile. Hay otros productores interesantes que yo no creo que mucha gente haya evaluado en estos lados, que son el programa francés, que ha hecho un gran esfuerzo por tener mucho tiempo, tiene un programa genético formal hace mucho tiempo. Ellos han trabajado harto en mejorar la conversión de alimentos a través del el control de la grasa. El programa finlandés es un programa también formal muy bueno. Y hay algunos proveedores en España y en Chile hoy día tenemos al menos 3 programas formales que están en manos de empresas, 2 de ellas que producen su propia carne y otro proveedor de genética, que básicamente se basa en estos mismos orígenes, ¿ya? Lo importante aquí es decir cuáles son lo que usan ustedes, cómo consolidan un abastecimiento de OA respecto a lo que ustedes requieren como productores. Si es necesario evaluar una producción local, utilizando la mejor genética disponible, utilizando los criterios que yo les enuncié en la presentación, tratando de armar un programa robusto, que probablemente no sea único, sino que también complemente estos abastecimientos que a veces no son tan seguros, porque también el abastecimiento de estos huevos está limitado por las restricciones sanitarias que puedan existir. Pero que también sustenten un programa de benchmarking, que no sé si a nivel de empresa, pero a nivel de industria debiera existir. Muchos años atrás en Chile, donde siempre ha habido producción de carne de pollo, que no está en tan pocas manos como ahora, como es AgroSuper u otros productores muy grandes que concentran la mayor parte de la producción de pollo, pero había una mucho mayor cantidad de productores de pollo. El Estado hacía pruebas de progenie o pruebas de comportamiento de los distintos orígenes de la genética que podía llegar a Chile y mostraba un listado del performance de cada una de estas líneas, no sé si todos los años, pero cada cierto tiempo, que era una guía para los distintos productores que compraban genética a los proveedores de Norteamérica y otros. Fue un aporte bien interesante en un inicio para entender cómo hacían este fine tuning de lo que les servía en su condición productiva y bueno, y del costo. En este caso lo cito porque, bueno, en Chile hay empresas que son muy grandes en salmones que hacen estos benchmarking en forma interna, pero a nivel de la industria del tamaño que ustedes tienen hoy día, probablemente esta figura podría ser atractiva en el caso de que la industria de ustedes se vaya desarrollando, de poder ir evaluando cuál es el perfil que a ustedes les interesa. Entiendo que la madurez tardía es uno de los aspectos que más les preocupa, y bueno, es uno de los aspectos que uno debería evaluar con esta genética. Aquí sigue. Rasgos que se han mejorado en trucha, por supuesto el crecimiento, reducción del tiempo de cosecha. Nosotros también tenemos un pescado que se cosecha a los 2,8 kilos, 3 kilos. Hoy día, antes probablemente en un timing de 12, 13 meses, hoy día 11 también. La madurez tardía, rendimiento de corte en planta, la calidad de pigmento a través del contenido de grasa. Fíjese que también es un aspecto que se ha estudiado no de forma consistente, pero sí se ha estudiado y que puede ser deseable, es la mayor tolerancia al uso de ingredientes vegetales, porque hoy día en alimentos el uso de harina de pescado y aceite de pescado es cada vez menor en relación al costo, a la provisión. Y bueno, ya hay ciertas limitantes y nosotros al menos creemos que la trucha tiene más condiciones a tolerar este tipo de cambio que el cojo y el salar. Mejor eficiencia de conversión en tallas grandes, y nosotros vemos, muchas veces hemos visto que en la última etapa del crecimiento, cuando el crecimiento se empieza a caer, la conversión empeora. En Chile tenemos este problema que ustedes no tienen, la resistencia a enfermedades. O sea, en Chile la trucha, que es donde menos plata ganamos y hay que invertir casi el mismo costo en I+D que el Atlántico, que es donde más ganamos, que tiene los mismos problemas, el SRS, el cálico y el IPN. Es un problema constante y otras enfermedades. Hoy día creo yo para el futuro es importante la tolerancia a mayor temperatura. Es un atributo que hoy día no se está seleccionando, pero va a ser un elemento de I+D importante en el futuro próximo. La desadaptación y tolerancia a la salinidad es un tema que para nosotros ha sido importante porque producimos en condiciones torinas o salinas y por lo tanto ha sido un aspecto. Para encontrar este mismo objetivo a través de la bioeconomía, el 80-20,
y identificar respecto a la industria argentina cuál de estos atributos para ustedes es más relevante de ir evaluando en el tiempo. Esos desafíos de la industria argentina que yo creo que es lo que hemos visto y lo planteo como una herramienta de discusión, mantener la condición sanitaria que ustedes poseen actualmente, que es privilegiada, asegurar la producción de OVA para el crecimiento de la industria, definir claramente sus objetivos productivos, que es lo que hemos estado hablando aquí, evaluar muy bien productivamente los proveedores de OVA, creo que estos performance y estos benchmarking que estamos hablando son esenciales, consolidar un volumen de OVA que permiten implementar un programa genético interno. Aquí yo no le hablo de decir, chuta, hagan solo un programa, usen genética de afuera también. O sea, estar abierto a la disponibilidad de la mejor genética es necesario, porque van a tener un auto que va a mandar más rápido. Y eso definitivamente es un proceso de mejora continua para ustedes. Definir una estrategia reproductiva que asegure la producción todo el año. Ese es yo diría, lo mejor, uno de los objetivos o los desafíos más grandes para ustedes. Si yo defino un perfil genético específico, probablemente no está asociado al timing de eso. Bueno, ¿cómo hago yo para producir con ese perfil genético que ya definí o con esa cepa, producir OA durante todo el año? Y yo creo que también, si así, para aportar al volumen de OA, si usted hace un programa, probablemente debería estar abierto también a la exportación de OA, porque también es una forma de sumar un mayor volumen donde vender. Es importante consolidar un sistema productivo con sello de amigable con el medio ambiente libre de antibióticos. Yo creo que eso hace una diferencia importante. Y hoy día en Chile, en todo lo que producimos, el camino va para allá. O sea, hemos logrado eficiencias productivas importantes, pero hoy día el principal KPI de muchas empresas es reducir el consumo de antibióticos a cero. Eso hace hoy día una diferencia importante en el precio de venta. Consolidar y mejorar el proceso de internación de OVA importadas para estabilizar la producción de OVA, pero al mismo tiempo minimizar los riesgos de internación de enfermedades. Probablemente ahí en la discusión con Carolina vamos a ver que nosotros en Chile durante muchos años estuvo abierta la importación de OVA, permitió el crecimiento explosivo que tuvo Chile durante muchos años, desde el 87 prácticamente hasta el 2000, hasta la actualidad de nuestra industria, pero en una etapa importante estuvo demasiado abierta, sin restricciones sanitarias. Pero hoy día existen herramientas que se pueden implementar para poder acceder a buena genética, pero con un mucho menor riesgo sanitario. Consolidar también una plataforma de registros productivos que permite la construcción de un seguimiento bioeconómico que permita visualizar los beneficios económicos de la genética. Eso es muy importante porque al final ayuda a la toma de decisiones y de inversión. ¿Sí? Para terminar, quisiera hablarles de nuestra compañía. Nosotros somos una empresa británica, ¿ya? Que nuestro principal foco es apoyar la sustentabilidad de la acuicultura a través de nuestras 3 áreas de negocio, que es la provisión de productos mejorados. También tenemos un área de nutrición avanzada y de salud animal. Tenemos operaciones en más de 26 países y más de 70 clientes a nivel global. Nuestro foco es, a través de productos mejorados, hacer que nuestros productores produzcan eficientemente, le dé sustentabilidad en el tiempo y sea amigable con el medio ambiente. Ahí sigue. Nosotros tenemos operaciones, en salmones, nosotros básicamente trabajamos proveyendo semillas mejoradas de salmón atlántico. Tenemos operación en Noruega, en Islandia y en Chile. Hemos desarrollado un sistema productivo de alta tecnología en términos genéticos, pero de alto estándar de bioseguridad. Vamos a hablar, Carol les va a hablar un poco sobre el concepto de compartimento sanitario. Hemos implementado, al menos tenemos 2 compartimentos sanitarios en Chile y en Islandia, que nos permite abastecer a distintos países, ¿ya? Y ahí está la cantidad de gente que trabaja importante, la que sigue, y tenemos una producción capacidad casi de 500 millones de euros al año de salmón del Atlántico. Benchmark también da soporte genético a programas genéticos terceros, donde sabemos que nosotros no vamos a vender OVA. ¿Ya? La que sigue. A nivel de Europa tenemos el 38% del mercado de OVA de Noruega, el 40% de Reino Unido, de Faroe, donde es uno de los sectores
Donde mejor se produce salmón tenemos más del 80%, en Irlanda el 100% y en Europa en total el 44%. Y en Chile estamos recién empezando, donde nuestras ventas partieron recién en el 2021. Ese es nuestro sistema productivo actual. Como les dije yo, funcionaba un sistema altamente de bioseguridad en tierra. Tenemos una piscicultura de SOE, donde también hacemos nuestra familia, y una piscicultura de crecimiento, nos movemos entre las dos, donde somos capaces de producir 50 millones de horas, desafiamos nuestros pescados a distintos patógenos, mandamos peces hermanos de nuestras familias a distintas condiciones ambientales de producción para poder pesquisar las distintas realidades productivas que van en los procesos de evaluación genética. Y implementamos este sistema de multiplicación que ya les comenté, que nos asegura poder llegar con la mejor genética posible que tenemos a producción y aportarle información genética a nuestros clientes para que hagan un buen seguimiento. Muchas gracias. No, gracias, Jean Paul. Bueno, no sé si hacemos o alguien tiene una pregunta para Jean Paul, tanto la gente que está online como los que están acá presentes. Después hacemos 5 minutos de café y después continuamos con Carolina. ¿Fue muy china? ¿Fue chino? Romanela Marcelino, como mencionan la sanidad, ¿utilizan antibióticos, vacunas? ¿Cómo manejan la sanidad? ¿Utilizan? Saludo para Jean Paul desde Mar del Plata. Muchas gracias. Alejandra Mercado. Yo de eso hablé poco, hablé más de genética y prefiero darle espacio a Carolina para que responda a esa parte específica que tiene que ver con su área. Porque en el fondo la pregunta se puede focalizar de dos formas. Una es cómo nosotros manejamos nuestro stock de reproductores en nuestro proceso de producción de OA desde el punto de vista sanitario, que es bien específico, y por otro lado, desde el punto de vista de nuestras OAS, cómo se enfrentan a la condición sanitaria en términos productivos. Así que, ¿podrías tú, Carolina, responder en eso? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Como vamos a ver más adelante, Chile sí se ve enfrentado a muchos desafíos sanitarios. Dentro de los principales son las enfermedades bacterianas, el SRS o el síndrome rickettsial principalmente, el cual constituye el 94% del antibiótico que usamos, ¿ya? Sin embargo, nuestra autoridad y los productores se han puesto reglamentaciones y normativas tendientes a ciertos programas de prevención y control de estas enfermedades, ¿ya? Y además de todos los recursos para prevención como son las vacunas. Dentro de los programas sanitarios de control, por ejemplo, para SRS, que constituye el principal problema y el mayor uso de antibióticos, está la vacunación de aquellos individuos o smolt que se van al mar. También están los chequeos sanitarios para SRS, para ISA, previo a la transferencia al mar, y cualquier movimiento de peces también tienen que estar respaldados por ciertas liberaciones o chequeos sanitarios. Entonces usamos toda la batería posible de recursos de prevención, vacunas, inmunoestimulantes, dietas, ¿cómo se llaman las dietas estas? Con inmunoestimulantes u otros. Funcionales. Sí, pero estamos también, Cernapesca implementó un programa de reducción de uso de antimicrobianos y ese es nuestro gran objetivo. Es lento, pero se han logrado incluso centros con cosechas libres de antibióticos. Entonces estamos trabajando para eso también. Desde el punto de vista del manejo sanitario de nuestro broodstock, suelo decir que al manejar un stock de reproductores en tierra, en una condición biosegura, facilita mucho el control de los aspectos sanitarios. Y finalmente, ¿en qué se visualiza eso? En que nosotros cuando vendemos OA, cuando uno vende OA,
Eh, en la operación de los desove, uno realiza un screening sanitario de distintas enfermedades. Nosotros tenemos una lista de patógenos que por ley tenemos que pesquisar y si salen positivos, se eliminan. Nuestra incidencia de patógeno, bajo nuestro esquema, no quiero ser, como decimos en Chile, pecho paloma, pero es muy bueno. Nuestra incidencia o prevalencia es bajísima en muchos patógenos, donde en otros estudios de reproductores es alta, porque nuestra condición permite eso. Entonces, cuando uno vende OAS de calidad, al tener una condición de este tipo, uno vende calidad genética, que es lo que hemos estado hablando en esta charla, pero también sanitaria. O sea, OAS libres de enfermedades, full, de alta calidad sanitaria, y que comprometes la provisión de OA en el largo plazo porque tienes una buena condición sanitaria y una buena condición de manejo reproductivo. La calidad de la OA tiene esas tres patas: calidad sanitaria, calidad genética, calidad reproductiva. Y bueno, y la cuarta, abastecimiento garantizado, que eso es muy importante. Ahí hay una pregunta interesante: ¿cómo participa la genética en el control de aspectos sanitarios? Y eso voy a hacer referencia a una de las primeras diapos que mostré. Llegar a una condición libre de antibióticos, por supuesto que la genética aporta a ese proceso. Usar productos mejorados me va a disminuir la probabilidad de incidencia de enfermedades, pues no la elimina. Entonces, cada cosa que haga yo en ese punto es súper importante la planificación productiva. Y la planificación productiva parte por saber, voy a producir, lo voy a decir súper sencillo, voy a producir un sitio perfecto, más o menos, o malo, desde el punto de vista sanitario, por ejemplo. Si es más o menos o malo, yo tengo que hacer una planificación productiva. ¿Qué genética voy a usar? Y ahí viene la genética, la mejor genética que tenga. ¿Qué manejo de vacunas tengo que usar para eso? Me tengo que preparar para ir a la guerra. No puedo ir con una carabina nomás, tengo que ir mucho más preparado. Entonces, la genética en términos de resultado productivo aporta a un conjunto de factores que si yo los alineo en una producción productiva, se va a ver, va a funcionar. Si no hice eso, olvídense. Aunque tenga la mejor genética, la probabilidad de verlo va a ser menor. Por lo tanto, la planificación productiva es muy necesaria. Hoy día, en muchas partes teóricas, porque vayan ustedes a decirle a un cliente, nosotros hoy día vendemos así, vamos a vender OVA y le tratamos de decir a un cliente, ¿usted necesita cuánta OVA? Ah, necesita 2 millones de OVA, ya. Antes uno iba a vender OVA y decía, ya, toma, aquí tengo 2 millones. No sé si les pasa a ustedes eso. 2 millones, abastecimiento, o sea, el foco en el corto plazo. Necesito 2 millones en este mes. Pero piensa en el perfil. ¿Qué es lo que necesitan? No, necesito 2 millones ese mes. Nosotros tratamos de sentarnos y ver con el cliente y decir, ya, ¿y usted pescado dónde va a ir? No, que va a ir a este centro, a esta condición, etcétera. ¿Qué problemas tiene en esa condición? ¿Tenéis problemas de IPN? Ya, entonces el pescado que te vamos a vender tiene que ser resistente a IPN. ¿No tiene problemas de IPN? Ya, podemos sacarlo. Vamos generando un perfil a medida, lo más posible, que sigue la ruta donde va a ir el pescado. Si va a ir a una condición de alto riesgo en SRS o cálido, bueno, tiene que tener esa condición de resistencia. Pero yo me senté con el cliente a ver eso. Y el cliente se tuvo que sentar a hablar conmigo para ponerse a pensar en eso. ¿Es fácil hacer esa planificación? No es tan fácil, pero es una invitación a empezar a realizarla porque puede cambiar el paradigma de cómo producir y cómo ajustar esto. ¿Ya? En el uso antibiótico es poco lo que estamos hablando ahora. Si yo planifico mi producción utilizando mi genética de forma correcta, voy a reducir eso. ¿Qué aspecto tiene en cuenta el submodelo ambiental? ¿Cómo lo relaciona cómo lo relaciona y cómo la adaptación al cambio climático? Cuando se hacen los modelos bioeconómicos que yo le decía, lo que se hace es modelar parcialmente cada proceso. Por ejemplo, la curva de producción, la curva de crecimiento. Eso tiene una modelación. Pero asociado a eso, si yo tengo registros históricos de temperatura de un sitio, también los puedo modelar. ¿Ya?
Y eso va integrado a los modelos. Ahora, es súper importante que cuando uno modela información histórica ambiental, también podemos hablar de oxígeno. Temperatura y oxígeno también está muy relacionado. Fotoperíodo. Eh, Corrientes podría ser. Ahora, yo puedo sentarme aquí, con Carolina podemos describir una serie de mediciones de parámetros ambientales que podríamos medir, pero también requiere tecnología. ¿Cómo las automatizo? ¿Cómo las implemento? Pero si yo puedo medir ciertas cosas, se pueden incluir en los modelos. Lo importante es tener una base de datos histórica que también permita pesquisar a través de estos análisis los cambios que van ocurriendo en esta tendencia. Si cambió la temperatura en los últimos 10 años, y del 2018 en adelante ya estamos 2 grados más arriba, entonces tengo que modelar distinto. Pero al tener la información histórica, me permite poder tomar esas decisiones y decir, hey, esto cambió, ahora necesito esto. ¿Me explico? ¿Qué? Quiero contestar la de certificación orgánica. Ok, esa. Dale. Perfecto. Sí. Perdón, ¿qué recomienda el pequeño productor que busca una certificación orgánica y cuál es la demanda mínima de OVAs que rentabiliza su negocio? Todo depende de los costos, no puedo, Claro. no puedo responder eso, pero sí quiero comentarles que, bueno, existe la norma de certificación orgánica, que es una norma europea, ¿ya? Nosotros producimos ova orgánica y tiene una serie de requisitos, desde el tiempo de transformación de una producción convencional a una producción orgánica. Claro, a estos animales que se transforman de una producción convencional a orgánica tienen que alimentarse con alimento orgánico, con proveedores que Cargill es el único que lo trae de Europa, alimento orgánico. Tiene que cumplir con una serie de requisitos, como decía, por ejemplo, las densidades, no ser sembrado a más de 25 kilos por metro cúbico, perdón, de 20 kilos por metro cúbico, no uso ni desinfectantes dentro de las instalaciones, ni productos antibióticos, y solo lo que permite es lo que la legislación de cada país tiene como norma. Tenemos una empresa en Chile que sí está haciendo producción orgánica también. El desafío es enorme, sobre todo en el mar. Uno puede controlar a lo mejor desde ova, piscicultura, pero ahí corre también todo lo que pueda llevar la genética como ayuda para esta producción orgánica en mar. Resistencia a IPN, genética IPN, resistencia genética SRS y toda la genética mejorada para crecimiento, etcétera. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Víctor, perdón. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Víctor Báez, de la Universidad Nacional de El Comahue. Trabajo en producción de truchas hace 40 años, así que más o menos es el tiempo en que comenzó la salmonicultura en Chile. Y participé parte de esos comienzos. Y viendo lo comentado, ¿sí? No puedo más que coincidir con la primera parte, que era la canción de Serrat, ¿no? Creo que eso es importante, y me acuerdo que hace unos años atrás, trabajando en Chile, había un profesor que me decía siempre, bueno, hagan su propia historia y no intenten copiar lo que nosotros hacemos. Tomen lo mejor que se ha hecho, piensen en lo peor, en los problemas que hemos tenido, y comiencen a hacerlo. Creo que nosotros hemos tenido durante todo este tiempo, estoy hablando desde el año 80 hasta ahora, unos cuantos años, un desarrollo nulo, ¿sí? Por lo menos en nuestro país, mientras veíamos al hermano chileno que iba subiendo a ser el segundo productor mundial y el primero en algunos casos. En los últimos años las cosas están cambiando, y la verdad que trabajar en la parte genética es un desafío muy grande, sobre todo por el tiempo que lleva.
¿sí? Esto no es, como bien decía, no es una cosa que comienza y se ven los resultados al año siguiente. Estamos hablando de 15, 20 años, 25 años, como para empezar a ver esto. Entonces, lo que creo que en nuestro país en particular, que en lo personal creo que no vamos a tener un desarrollo muy grande en cuanto a niveles de producción, pero sí podemos tener muy alta calidad por las ventajas comparativas que hay, esta de ser libres de, ¿sí? Es algo que hay que mantenerlo, y también crear la conciencia de, que creo que en algunas de las placas mencionó, que era eh, superar el riesgo a la traída de ovas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que primero que tenemos que ver nosotros es cómo mejoramos los controles internos, ¿sí? En eso, en este último año, hemos trabajado bastante y con la provincia de Neuquén se ha puesto en marcha, estamos poniendo en marcha un programa de buenas prácticas. Si bien yo soy de la otra provincia, estoy mudado hoy a esta, que me parece que va en esa línea y la verdad que lo que se necesita es una presencia muy fuerte del Estado acompañando, ¿sí? Sobre todo porque hay dos diferenciales grandes. Uno es el productor chico, que son muchos, ¿sí? O por lo menos hay, ¿sí? Y ahora tenemos los actores grandes, los actores que comienzan a ser grandes, que bueno, obviamente también hay mucho trabajo en la mejora genética y demás, pero también hay un número atrás, hay un negocio, ¿sí? Que hay que tratar de verlo y ojalá que podamos empezar a trabajar mucho mejor en esto. Es decir, obviamente ahí hay tecnología a montones, con precios altísimos, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros necesitamos hacer es comenzar a trabajar en un programa básico común, ¿sí? Porque hoy la selección que se hace es una selección, bueno, tengo reproductores, ¿por qué? Pues tengo reproductores. Y tengo los reproductores porque tengo peces más grandes, porque no tengo un proveedor confiable. Entonces, ahí uno entra en un ciclo que no le cierran los números. ¿Por qué? Porque está en todos lados, en todos los sectores de la cadena. Entonces, bien, vamos a comenzar, o creo que tenemos que trabajar en eso con una mejor guía, ¿sí? Aprendiendo de los errores y de las situaciones, y sobre todo de las cosas buenas que se pueden hacer, con lo cual adelantaremos no 2 años, 3 años, muchos años más, parece. Así que bueno, era eso lo que quería comentar y muchísimas gracias por los datos que nos han dado. De nada. Gracias, Víctor. Acá, Pablito. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Pablo Moreno del Centro de Ecología Aplicada en Neuquén. Y yo quería hacer una pregunta concreta. En la historia de Chile de los últimos años, ¿cuál fue el rol del Estado en el desarrollo, implementación y el seguimiento o no, si es que lo tuvo, de los planes de mejora genética, o si fue un impulso meramente del sector privado? Muchas gracias. Sí, mira, la mejora genética, un antecedente interesante como demostrativo para nosotros fue el trabajo inicial que se hizo en Noruega en los años 70, pero en Chile se inició un programa financiado por el Estado en la región de Coyhaique, en Salmón Cojo, el año 92, liderado por la Universidad de Chile, que fue la base o un hito que permitió mostrarle a la industria que esta cuestión funcionaba. Permitió la formación de muchos profesionales, entre los cuales me encuentro yo, que nos formamos en ese programa. Y hoy día, si ustedes van a la mayor cantidad de manejo de broodstock que hay en distintas compañías que hay en Chile y que están asociadas a genética, estamos todos repartidos en esas compañías. O sea, se generó un grupo humano especializado local que era necesario para que operara esos programas.
y también permitió convencer a través de resultados tecnológicos, mostrarle a la industria que partiera. Esto partió en el 92, duró hasta el 2002-2003, y ya a partir del 96-97 las compañías empezaron a desarrollar sus propios programas. Eh, no solo por eso, siempre también asociado a ciertas casas genéticas que trabajan en otras especies, que saben que esto funciona, que se empezaron a involucrar, pero fue al mismo tiempo. O sea, creo que fue un buen impulso para que Chile, en nuestro caso, asumiera que, como era segundo productor mundial, asumiera el liderazgo de un factor productivo que era relevante y que genera diferencias competitivas, que es la genética. Por lo tanto, es interesante. Nosotros inicialmente tratamos de copiar el modelo noruego. El modelo noruego partió en los 70 desarrollando un programa centralizado que proyectaba ser el proveedor de OA a toda la industria. Nosotros igual, pero al poco andar, el tamaño de la industria fue tan grande que las propias empresas empezaron a tomar ese rol en forma individual, porque cacharon o entendieron que era un factor competitivo que ellos querían para ellos mismos, de un proceso productivo. Noruega se demoró más en eso. Hoy día es así, y al menos existen, o sea, en Chile llegaron a existir fácil, yo diría que cerca de 10 programas genéticos en salmones entre las tres especies. En Noruega no tanto, mucho menos, porque siguió un poquito este foco, digamos, centralizado. Hoy día está privatizada la genética, ¿ya? Eh, pero, pero ese modelo fue importante para iniciar el proceso. Y eventualmente puede ser una solución para ustedes también. O sea, iniciar un programa con todas las etapas que yo les describí ahí, igual cuesta dinero. O ponen de acuerdo a un grupo de empresas que financia esta cuestión, o también involucran al Estado, eh, porque además esto es de largo plazo. Entonces yo voy a tener beneficios después al menos de 2 o 3 generaciones donde voy a ver diferencias, ¿sí? Pero ya hice todo el trabajo inicial, que es el más duro. La clave de eso es entender cuál es la mejor forma de traspasar cuando uno inicia un programa estatal. Chile tuvo ese programa funcionando, el de Cojo, durante más de 10 años. Y fue una fuente de atracción de nuevos recursos para desarrollar tecnología muy grande. Y ese programa se quedó en la transferencia de ese programa a la industria. La transferencia ocurrió sola a través de los profesionales que formó. Pero formalmente, cómo se traspasa un programa centralizado a una operación productiva más industria, es una de las etapas que probablemente hay que sentarse a pensar en una forma más práctica, tomando esta experiencia que nos resultó en ese punto de vista. Bueno, última pregunta. ¿Se puede utilizar algún tipo de tranquilizante para manipular los ejemplares durante la maniobra de desove? Sí, la verdad que siempre evitar el estrés en los peces, sobre todo cuando se realizan manejos de graduaciones, vacunaciones o traslados, etcétera. Es necesario sedar a los animales y puedes usar algunos que son orgánicos y otros que no lo son, pero sí existen y se usa mucho. Como también se usan protectores de mucus también para evitar la descamación y el daño en piel en estos manejos. Perfecto, gracias Carolina. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, 3 minutos de café y volvemos. ¿Eh? Cinco. Se va cortando. Listo, gracias. Okay.